Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo a otro martes más a Desayuno con Biblia y es para mí un enorme placer poder estar aquí contigo y reflexionar en esta mañana tan bonita, por lo menos a mí me lo parece, yo sé que a ti también y así es como tenemos que ver las mañanas, bonitas, preciosas, porque son únicas. Quiero decir, cada mañana que amanecemos, cada mañana que el Señor nos regala es única e irrepetible, porque esta pasa y la que venga al día siguiente no será la misma. Así que estoy contento, hoy es una mañana muy bonita, así que el Señor nos permite un martes más vivir, hacer cosas, respirar, comer, entablar conversaciones, no sé. Pero lo estamos comenzando y ojalá pidamos al Señor que podamos dedicarle este día a Él en todo lo que hagamos, que sea un día generador de oportunidades para poder, no sé, transmitir a otros eso que como cristianos tenemos. Y hoy el tema es un poco especial, y por eso lo abro con una dosis de optimismo, porque hoy vamos a hablar de la crisis, hoy vamos a hablar del dolor. ¿Tiene sentido la crisis? ¿Tiene sentido el dolor? Ese es el tema, la reflexión de hoy. Así que no sé lo que estás haciendo, si estás en el trabajo, si estás escuchando esto, que hay personas que lo escuchan, se ponen sus auriculares y lo escuchan mientras están conduciendo o manejando hacia el trabajo, o están en su trabajo, u otros están en su casa desayunando, ya han desayunado porque se levantan más temprano que las gallinas, y se levantan antes que el sol, fíjate tú, hay personas que se levantan antes que el sol. Y bueno, pues sea lo que sea que estés haciendo, pues bienvenido a esta reflexión de martes de Desayuno con Biblia. ¿Sabes que las personas tarde o temprano nos hacemos 3 tipos de preguntas? Claro, nos hacemos muchas preguntas a lo largo de nuestra vida, yo lo sé. Y algunos son más preguntones que otros. Pero tarde o temprano siempre hay 3 tipos de preguntas. No sé, ¿te imaginas cuáles son? Y seguramente ya hay algunos que están intentando adivinar y otros habrán adivinado alguna de ellas. Pues sí, justo lo que creo que estás pensando. 3 tipos de preguntas que no importa cuándo, ni dónde o cómo estemos viviendo, pero estas preguntas siempre llegan. ¿Qué sentido tengo? ¿Para qué estoy aquí? La otra pregunta que nace de esta o que surge de esta es secuencial. ¿Dios existe? ¿Hay algo allá arriba o donde quiera que sea? ¿Dios existe? ¿Debe haber algo o no? ¿Estamos solos en este universo? Entonces, si Dios existe o no existe, ¿qué sentido tengo? ¿Para qué es todo esto? Y la tercera pregunta es sobre la que hoy vamos a hablar. Hemos dicho al principio, ¿qué sentido tengo? ¿Para qué estoy aquí? La segunda es, ¿Dios existe? Y la tercera pregunta es, ¿qué sentido tiene el dolor? ¿Qué sentido tiene la crisis? Y el asunto es que las preguntas existenciales, porque eso son preguntas existenciales, no siempre tienen una respuesta inmediata, ni mucho menos satisfactoria para todos. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque se trata de algo existencial, algo profundo del alma. ¿Estoy diciendo entonces que estas preguntas no tienen respuesta? No, claro que no. Por supuesto que las tienen. Sobre todo, nos vamos a centrar en qué sentido tiene el dolor y la crisis. Y sí tiene respuesta. Y te quiero aportar la respuesta que más sentido tiene para mí. Es esa respuesta que más cuadra con el sentido de la vida tal como lo concibo y tal como interpreto las Escrituras. Mira, hace un tiempo alguien me preguntó, una persona a la cual estaba aconsejando,
estaba atravesando por una circunstancia compleja en su vida, muy compleja. Nos estábamos tomando un café, estábamos en un tiempo de consejería, y esta persona me llegó a decir: Raúl, ¿por qué tiene que doler la vida? ¿Por qué tienen que llegar las crisis? Y, y claro, eso es otra pregunta existencial. ¿Por qué tiene que doler la vida? Y la respuesta más sincera que pude darle es aquella a la que llegué por mi dedicación al estudio de teología, a la Biblia. La vida duele porque la vida contiene dos dimensiones, bueno y malo. Eso lo tenemos en la Biblia, eso lo sabemos. La vida duele porque el ser humano desobedeció a Dios. Dios creó todo de una forma magnífica, bella, armoniosa. No existía el pecado, por tanto no existía el dolor. Pero cuando el pecado hizo presencia, pero no porque el pecado ¡pum!, salió como una palomita de maíz, ¿no? No es combustión espontánea, es que el ser humano decidió pecar. Entonces todo se contaminó. Y la vida duele porque contiene dos dimensiones, bueno y malo. La vida trae momentos increíblemente buenos y la vida trae momentos de los otros. Hay varias clases de problemas y de sufrimiento. Las personas actualmente están atravesando por diferentes crisis de vida. Y tú que me escuchas, donde quiera que estés, seguramente estás aquí en Denia y desde otros países, seguramente te podrías identificar con alguna de estas, porque seguramente estás atravesando algún momento complicado. Y quiero ofrecerte algunos de los ejemplos más recurrentes de crisis. Tal vez, como te digo, te sientas identificado. Hay varias clases de sufrimiento, de problemas: soledad, depresión, tristeza, divorcio, enfermedad, crisis económica, por ende falta de trabajo o pérdida de un ser amado, personas que están atravesando duelos, crisis existenciales, que normalmente no hablamos mucho de esto, pero porque normalmente las personas nos centramos en aquellos, lo voy a llamar así, problemas como enfermedades o crisis económicas o duelos, pero la crisis existencial es algo muy profundo que llega a la depresión y a la ansiedad a las personas. Y mira, en mucho este COVID ha agravado la problemática, pues muchas personas, posiblemente a raíz del COVID, están en crisis. Y la pregunta que hoy deseo responder para intentar arrojar algo de claridad es: ¿tiene sentido el dolor? ¿Tiene sentido el dolor? Y mira, cuando hablamos de dolor es algo muy potente y delicado. Por eso mismo, porque todos sufrimos en algún momento de nuestra vida. Y eso es algo seguro. Y por eso mismo debemos hablarlo, para por lo menos intentar, si bien no vamos a quitar el dolor, porque el dolor es parte de vivir, pero por lo menos por medio de la conversación hacerlo menos tabú. No nos gusta hablar de nuestros miedos, no nos gusta. Tenemos una tendencia, para mí un tanto negativa, tóxica para nosotros mismos, es no abrirnos. Tendemos a ocultar. Y hablo como personas, ¿no? Hablo como personas, tendemos a ocultar, y ni mucho menos como iglesias. Tendemos a ocultar a las iglesias, o cada uno a la iglesia en la que pertenezca, ¿no? Voy a hablar de una forma general. Tiendo a ocultar aquello que me está perjudicando, porque no quiero que se enteren los demás hermanos. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres sociables. Nos hizo como Él, eres un ser social. Por tanto, el comunicarlo, el hablarlo, el compartirlo. Primeramente, somos comunidad de fe, somos familia. Es bueno compartir. Y te lanzo desde aquí esta inquietud. No sé desde qué iglesia estés o compartas o qué sé yo, pero comparte con tu congregación.
estás atravesando un momento de crisis en tu vida, comparte con tus hermanos en los días de oración para que como congregaciones podamos orar unos por otros. Y es bíblico, así que saquemos esto de nuestras congregaciones, compartamos nuestras circunstancias, porque somos familia, somos comunidad. Y hablar de esto mismo y visualizarlo, visualizarlo es hacerlo más cercano a nosotros, ¿no? Por eso mismo, casi nunca se habla porque lo interiorizamos. Déjame explicarte la diferencia entre dolor y sufrimiento, porque normalmente en nuestras conversaciones o forma de hablar intercambiamos estos dos conceptos, pero no son iguales. Vamos a comenzar por el dolor. ¿A qué nos referimos por dolor? Y seguramente puedes acudir a internet para encontrar respuestas a esta pregunta, pero básicamente el dolor tiene que ver con una señal en el cuerpo que indica que existe algo que debe ser revisado. Son diferentes los ejemplos que se pueden ofrecer, desde un dolor físico, como cuando duele la cabeza, una muela o el brazo, hasta el dolor emocional por una pérdida. El dolor es un sistema en nuestro organismo que nos proporciona una función de protección para que rápidamente podamos revisarlo y darle la atención sanadora. Cuando hablamos de dolor, lo podemos entender, por tanto, desde dos vertientes, tanto físico como emocional. El dolor físico, como digo, lo podemos describir como esas señales que nuestro organismo manda a nuestro cerebro cuando algo anda mal en nuestro cuerpo, como por ejemplo el dolor de muelas. Todos sabemos que cuando nos duele una muela es porque algo se debe revisar. Y en este caso, el dolor, aunque nada agradable, sobre todo para los que hemos sufrido algún dolor de muela, es muy beneficioso, porque nos avisa de algo con carácter urgente e irrevisable. Así que el dolor es bueno, porque nos avisa. Pero también existe el dolor emocional, por ejemplo, cuando estamos atravesando un momento de duelo en nuestra vida por alguna pérdida. Nuestro estado emocional está decaído, sentimos tristeza. Y eso nos produce una sensación que todos hemos conocido y comúnmente solemos decir, siento mucho dolor. No es un dolor físico, aunque en casos también lo puede contener. Más bien es un decaimiento emocional que nos mantiene profundamente tristes, melancólicos y vulnerables en nuestros días. Eso es el dolor. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento contiene un carácter mental. Es decir, el sufrimiento es opcional y trabajable. Ojo con esto. El sufrimiento es opcional y trabajable. Pero en muchos casos se hace crónico en la persona que no sabe gestionarlo. Mira, el sufrimiento es el dolor prolongado por no saber gestionar nuestras emociones y ello nos lleva en ocasiones a estados depresivos, de tristeza prolongada, de ensimismamiento, etc. Por lo general sufrimos no por el presente, ojo a esto, sino por lo ya ocurrido y que aún mantenemos vivo el recuerdo. Pero también sufrimos por el futuro, el tener un exceso de miedo a qué pasará o cómo me sucederá esto o aquello, qué sucederá, qué pasará, cómo viviré. Y esto hace que las personas entren en un estado de ansiedad o sufrimiento. En el caso de la persona a la que aconsejé por su estado estaba atravesando por un divorcio, coloquemos ese ejemplo para percatarnos de lo que pretendo decir con esto de dolor y sufrimiento, ¿ok? Todos sabemos que el divorcio es terrible y tiene consecuencias muy dolorosas y desastrosas para nuestra familia, ¿no? Para las familias. Pero en el caso puntual de esta persona a la que su cónyuge le dijo ya no te quiero y deseó el divorcio, la persona que recibe tal noticia entra en un proceso de duelo, de dolor, y lógicamente como todo duelo contiene una carga de dolor emocional alta. Podemos decir que siente un dolor terrible por la situación que atraviesa y es un dolor normal, el cual irá atravesando por diferentes etapas hasta comenzar a sanar. El proceso normal de dolor es ir creciendo para ir menguando en el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo es la pregunta? Bueno, eso dependerá de muchos factores que en cada caso particular se deberían trabajar. Pero lo claro es que el dolor estará un tiempo
y la persona aprenderá de él hasta dominarlo. En cambio, y esto es muy, muy interesante, he conocido personas que atravesaron un divorcio y no lograron reponerse en años. ¿Cuál es la diferencia? El sufrimiento. En este caso, la persona no supo gestionar sus emociones, no quiso trabajarlas, sino que se sumió en pensamientos tóxicos, celos, inclusive poniéndole a un detective privado para que vigilase los movimientos. Y lógicamente tal persona vivía sufriendo porque no era capaz de trabajar sus pensamientos. Mira, dicho por especialistas, el sufrimiento siempre es alimentado por los pensamientos y emociones. Y a diferencia del dolor, el sufrimiento es subjetivo, es decir, se puede trabajar. Por ello es de vital importancia entender esta diferenciación para saber si en este momento estás atravesando un duelo, tienes dolor, o sufres por algo que sucedió y que no has sabido gestionar. Vivimos en una sociedad tan hedonista, egocéntrica y pragmática que lo único que persigue a toda costa es el placer, tener más y más y más. Se nos ha insertado el pensamiento desde pequeños en nuestros colegios, pasando por adolescencia y posteriormente en la universidad, de que para ser alguien relevante en la vida tenemos que tener cosas, una buena casa, un buen vehículo, un buen trabajo, porque todo ello nos aportará bienestar, cierto estatus social, porque, ¿a quién le gustaría ser un don nadie? Si miras por un momento en tu día con otros ojos, podrás darte cuenta de que todo en tu mundo, en tu ciudad, está configurado para crear en ti estímulos de consumo. Si vas a un supermercado, cientos de anuncios con ofertas. Si vas en la calle, anuncios mostrándote productos que necesitas tener. Si estás en YouTube, anuncios que bombardean tu teléfono, vendiéndote aquello que necesitas para ser más feliz. ¿Te das cuenta de lo que sucede? Pues que de una forma sutil, la sociedad intenta configurar nuestra mente para no pensar en lo triste, en las circunstancias complejas, y en cambio, pensar en aquello que necesito para ser feliz. O sea, nuestra sociedad nos ha susurrado al oído para no pensar en aquello que me producirá tristeza, porque el lema es, sé feliz, vive el momento. La pregunta ¿es esto correcto? Y por supuesto que no, por la sencilla razón de que eso no es real. La vida no siempre es felicidad. La vida no se trata de ser feliz siempre porque, de otra perspectiva, es una utopía. Nadie puede ser siempre feliz por el hecho de que ser personas implica que somos imperfectos y por ende susceptibles a periodos de crisis. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos hecho caso de la sociedad y hemos creído a toda costa que necesitamos ser felices, que la felicidad es el fin último de las cosas y por eso desechamos todo atisbo de tristeza, miedo o dolor, teniéndolos como malos. ¿Quieres que te diga algo que va a romper tus esquemas? Esto no te lo van a decir por la tele, por YouTube, por Instagram o por cualquier otro medio social. La crisis, el dolor, el miedo, el duelo, etc., son parte necesaria en la vida y no son tan malos como nos han dicho. Y por eso mismo, no debemos desecharlos, sino aceptarlos. Y te voy a decir 2 razones. En primer lugar, porque somos imperfectos. Las personas por naturaleza tenemos carencias que necesitan suplirse por medio de medios externos. Esto quiere decir que aprendemos, que crecemos como personas, que la vida nos modela para ser más maduros y equilibrados. Si todo en la vida fuera plano, sin subidas ni bajadas, sería monótono, aburrido, sin emoción, monocromático. Para crecer en cualquier sentido, se necesitan momentos de crisis. ¿Sabías que el atleta se fortalece cuando su cuerpo es sometido a crisis? El atleta crece en fuerza y en musculatura cuando su cuerpo es sometido a crisis. ¿Sabías que el cirujano se forja en base de momentos de crisis en el cuarto de operaciones? ¿Sabías que el profesor se hace un buen profesor en base a momentos dolorosos en su estudio? Y es que toda perfección en la vida se ha forjado en base de momentos de crisis.
Toda superación en la vida se forja en base de los momentos de crisis. Y en segundo lugar, si todo nos fuera bien, nunca creceríamos como persona. Es el sueño de nuestra sociedad moderna el tenerlo todo en la vida, el no tener problemas, el no tener miedos, tener todo el dinero del mundo para no pasar ninguna carencia, etc. ¿Pero eso sería bueno para la persona? Y la respuesta es no. Lejos de lo que pensarías, tener una vida de ensueño sería lo más perjudicial para cualquiera de nosotros, ya que si todo lo tuviéramos y no necesitáramos nada, nos convertiría en personas frívolas, inmaduras, amadores de nosotros mismos, más aún de lo que ya somos, y nos convertiría en personas inservibles. Nunca creceríamos internamente, porque al tenerlo todo, al ser completamente felices, solo pensaríamos en nosotros mismos y nunca en el otro. Lo que nos hace personas precisamente humanos es la capacidad de superación, el crecimiento personal. Y esto solo se logra por medio de la crisis. Las personas relevantes, aquellas que tienen algo que contar, esas que cuando estás con ellas te transmiten ese golpe de seguridad, te encuentras bien con ellas, esas que cuando hablan todos callan y escuchan, aquellas que transmiten serenidad y confianza. Esas personas han sido forjadas en la batalla de la vida. Y es que está comprobado por medio de la ciencia que las batallas en la vida ayudan al crecimiento personal. Por tanto, desecharlas como pretende la sociedad hará justamente eso, una sociedad de algodón, frágil, inmadura, una sociedad que solo mira para ella misma y no para el otro. Te pregunto, ¿todavía piensas que tu dolor es algo inservible? Tu dolor, tu crisis, tu momento tiene un sentido para tu vida. Aunque ahora mismo no lo logres ver porque lo estás atravesando, pero tu dolor te está forjando. Puede que ahora mismo te encuentres desanimado o desanimada, caído, golpeada por 1000 batallas, casi sin fuerzas. ¿Has escuchado alguna vez las grandes historias de esos guerreros poderosos? Aquellos nombres de grandes conquistadores que pasaron a los anales de la historia son recordados justamente porque se hicieron grandes por medio de batallas. Hoy los leemos en libros de historia porque se forjaron en el campo de guerra, en medio del dolor, la crisis, el miedo. Y eso fue justamente lo que los hizo. Tenemos grandes personajes en la historia bíblica de personas, de personas que atravesaron la crisis, la batalla, y por eso los recordamos. Y tienen grandes enseñanzas para nosotros. Es que nadie recuerda a los que se apartaron de la batalla. Nadie recuerda los nombres de los que no pagaron el precio. Mi deseo hoy para ti es que puedas reflexionar en que tu crisis, cualquiera sea, aunque ciertamente te duela y te mantenga en este estado emocional bajo, tu crisis tiene un sentido en tu vida. La crisis es ese crisol que limpia las impurezas. La crisis es aquello que pule a la persona para hacerla crecer, hacerla grande, interesante. Ese tipo de persona que golpea con su presencia, un golpe de serenidad, un golpe que impacta. Una persona que tiene autoridad porque ha sido probada en batalla. La crisis, la vida duele, sí, es cierto. Pero lo que importa es lo que hagas con ese dolor. ¿Por qué? Porque no podemos impedir los malos tiempos. Es que ellos van a venir, nos guste o no. Pero sí caminar en esos tiempos para un crecimiento personal. ¿Cómo estás? Yo sé perfectamente qué se siente cuando atravesamos por las tormentas de la vida. Cada uno con sus situaciones, ¿verdad? Pero sé que es un camino cuesta arriba, donde te quedas sin fuerzas y te llenas de miedo e inseguridad. El dolor es potente, pero tiene sentido. Y pasará. Depende de ti cómo atravesarlo. Depende de ti no dejar que el dolor que hoy sientes se convierta en sufrimiento. Recuerda la diferencia entre sufrimiento y dolor. Entonces depende de ti cómo atravesar tu crisis. Y depende de ti el que no dejes que el dolor de hoy se convierta en sufrimiento por no gestionarlo adecuadamente y de forma reflexiva.
Te invito a que hagas un ejercicio sencillo, un ejercicio de reflexión personal. No sé cuál es el tipo de crisis que atraviesas, pero es bueno que nos detengamos por un instante y pensemos qué es lo que podemos sacar de provecho de la crisis. ¿Por qué? Porque siempre, escúchame bien, siempre en todas las crisis, por muy duras que sean, hay un punto positivo de provecho si la sabemos ver. Porque la crisis nos madura y es una oportunidad generadora de cambio. En tiempos de crisis son cuando se han generado los cambios más potentes. Alguien dijo que la crisis es una oportunidad perfecta para generar nuevos horizontes y oportunidades. Porque cuando estoy en una crisis tengo dos opciones: o me hundo o genero cambio. La pregunta que te lanzo es: ¿cómo puedes generar tu posible cambio de rumbo? Y quiero dejarte dos textos. El primero se encuentra en 1 de Pedro 5:7. Y Pedro nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es muy interesante lo que Pedro está diciendo aquí. Está hablando de ansiedad, está hablando de crisis, ¿ok? Y no nos dice que Dios nos quitará la crisis. No, está diciendo que podemos echar nuestra crisis sobre Él. Porque en mitad de la crisis, Dios tiene cuidado de nosotros. Y quiero llevarte a Mateo capítulo 11, versículos 28. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor no nos dice que nos quitará la carga. El Señor dice que nos dará descanso. ¿Por qué? Porque justamente el Señor sabe que por medio de las crisis es que aprendemos muchísimas cosas que no podríamos aprender si no atravesáramos las crisis. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. ¿A dónde vamos cuando estamos en una crisis? ¿Pretendemos solucionarlo nosotros? ¿Nos hundimos en nuestros pensamientos porque, pobrecito de mí, mira lo que me está pasando ahora, ¿y por qué? ¿Te recuerda eso? Miles de preguntas y todas son ¿por qué? ¿Por qué me tiene que suceder esto ahora? ¿Por qué Dios tiene que permitirme esto? ¿Por qué cuando mejor me iba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso lo único que hace es hundirme. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, dice el Señor. Y recuerda, cuando estoy en una crisis tengo dos opciones: o me hundo o genero un posible cambio de rumbo junto al Señor. Pues deseo que pases una feliz mañana, un feliz martes, y bueno, pues espero que esta reflexión haya podido ser de bendición para tu vida. Nos escuchamos el próximo martes, si el Señor lo permite, en otro Desayuno con Biblia. Y si conoces a personas que están en alguna crisis, sería muy bueno que le compartieras este podcast. Bendiciones. Chao, chao.